después de discutir la cantidad, es legalizar la cocaína. Ya. La ley 1008 entró en vigencia el 19 de julio de 1988. Esa ley establecía 12.000 hectáreas de coca, y esa ley habla de la coca de los Yungas, transitoriamente habla de la coca del Chapare. Luego Evo Morales gesta el 8 de mayo del 2017 la ley 906, donde se establece que tiene que existir 14.000 o 22.000 hectáreas, 14.300 en la zona tradicional y 7.700 hectáreas de coca en el Chapare. Mientras exista consumidores en el mundo, siempre va a haber. Entonces aquí no es creo que en mi criterio, discusión de cantidades. La coca se ha convertido, ¿no?, fundamentalmente en una economía de acumulación. La única manera realmente de legalizar, después de discutir la cantidad, es legalizar la cocaína. Ya, pero así yo tengo una pregunta. La droga. Buenas noches, Bolivia. ¿Cómo están? Allinchisiega chuntugu rankunapaj, jeswa parlajkuna, jeswa kawsakuskuna, ñapis rankukunakamaña, sispaigamusaiku, kuskachagamusaiku, kaijiwakichiwan. A mí no me nadie de mentes políticas, así es. Muy buenas noches a toda Bolivia. Ya estamos junto a ustedes con su programa de todas las noches. Un escenario donde usted nos dice qué tema vamos a debatir, como hemos visto en la previa de esta noche. Inmediatamente vamos a saludar a nuestros copanelistas. Santos Ramírez, buenas noches. Buenas noches a Marianela. Buenas noches a Rafael y a nuestro invitado especial, a nuestro hermano Amílcar Barral, pero también a toda la población, a usted televidente, a todo el país, allá en el oriente, en el valle, acá en el occidente, pero también allá fuera de nuestra nación, fuera de nuestras fronteras, allá en la Argentina, a los grandes patriotas que también están mirando el programa. Buenas noches y una vez más al servicio de la población. Así es, entonces vamos a conocer que quien ahora se está sumando a este panel. Hasta ayer estuvo con nosotros Félix, le mandamos nuestro agradecimiento y esta noche le damos la bienvenida a Amílcar. Buenas noches, bienvenido. Y Mainalia Kazanqui. ¿Cuál es la punia? Buenas noches, Marianela, Santos, Zafo, un gusto estar en el programa. Gracias por la invitación a John Arandia y felicitaciones a Félix por la imparcialidad que quiere mostrar, especialmente en el tema del ámbito político. Buenas noches. Bueno, vamos a saludar inmediatamente a Rafael Quispe. Bienvenido. Gilata se dice en Aymara, ¿no? Gilata, hermano, ¿no? En quechua, ñañitay. Un saludo más que Arumuchipansama Tajpach Marcachinacaro. Hoy es un día especial, Día de la Juventud, Día de la Primavera, y que es como una luz en el campo porque empieza a florecer todo. Entonces, un saludo para todos y un saludo para Santa Cruz porque mañana es la inauguración de la Expo Cruz y todos tenemos que estar presentes para apoyar el emprendimiento de los cruceños y los bolivianos. Así es, y hoy, 21 de septiembre, tenemos que saludar a los jóvenes, a toda esa juventud que son más de 2.600.000 en nuestro país y que son esa energía pura que nos mantiene, nos preocupa, pero también creo que es hora de exhortarles a que asuman el rol que les corresponde en este momento histórico. Así que un abrazo grande en su día. También a todos los que creen en el amor, ¿por qué no? Y la juventud está en esa fase. Explicar qué significa es muy importante. Entonces, también saludar a quienes son pareja y decirles que es una gran responsabilidad constituir una vida en común. Tercero, saludar a los médicos. También es Día del Médico
médico en nuestro país. Hay médicas mujeres, médicos hombres, salvan vidas, cuidan vidas, sobre todo a esos honestos. Otro abrazo grande desde acá. También es el Día Internacional de la Paz hoy día. Entonces nos recuerda la misión que tenemos de despojarnos de odios, de envidias y de tantas otras cosas. Y nosotros por mandato constitucional nos hemos puesto descolonizar, despatriarcalizar, y tiene que ver con eso. Dejar esas taras sociales y mentales que nos hacen daño. Y mi tema en ese contexto para hoy es amor y juventud, porque conmemoramos eso. Y voy a preguntar inmediatamente a mis colegas a ver qué temas se han traído para hoy santos. Bien, un tema que tiene que ver con la caracterización de nuestra población. Los bolivianos sabemos, antes de las reformas del 2004 y la actual Constitución del 2009 aprobado por referéndum, teníamos declarada en la Constitución del 67 como única, exclusiva religión en el Estado boliviano la religión católica. Pero ya el censo del 2001 hacia el 2012 ha caracterizado una población del 73% que es creente de alguna religión, sin todavía particularizar. Y creo que es importante a estas alturas entender que el censo que viene, el 2024, debe caracterizar, así como se caracteriza la identidad, digamos, si uno es de una nación quechua, de una nación aymara o de cualquiera. Por lo tanto, colocamos el censo en relación a la familia cristiana evangélica en Bolivia. Bueno, el Estado boliviano ha avanzado en declararse laico, pero veremos los otros argumentos. También vamos a conocer el tema que tiene para hoy Amílcar Barral. ¿Cuál es? A ver, lo que yo soy opositor declarado y he propuesto que hablemos sobre el daño que el movimiento al socialismo ha hecho en estos 20 años como gobierno y como partido político a nuestro país. Tenemos a uno de los fundadores, que es Santos, a una de las grandes militantes, que has sido tú también autoridad en el gobierno, y Rafael, que entiendo ha sido opositor también, es opositor del movimiento al socialismo. Creo que eso es lo que he propuesto esta tarde, ¿no? Bueno, creen que han hecho daño. ¿Y vos ahora qué tema te has traído, Tete Rafael? A ver, hay que hablar de temas positivos. Mañana se inaugura la Expo Cruz Santa Cruz. 61 años tiene la Expo Cruz, es la 47 versión. 21 países vienen ahí, genera más de 70.000 empleos, genera en extensión de negocios más de 500 millones de dólares. Es un emprendimiento privado. Entonces yo creo que si tomamos el ejemplo todas las ciudades, y creo que le han empezado a tomar, entonces esta es una buena oportunidad de mostrar el potencial que tienen las iniciativas económicas, no solamente de Santa Cruz, porque ahora ya han ido del Alto, de La Paz, y van de diferentes. Ese es un tema bien importante. Mañana a estas horas seguramente se va a estar inaugurando la Expo Cruz Santa Cruz. Ese es mi tema, hermano. Gracias por esa proposición. Ámbito económico, ámbito político, ámbito religioso y el otro ámbito que trasciende a todas las vidas y que debería ser un factor de cohesión, el amor y la juventud de nuestro país. Ahí tiene los 4 temas usted para poder elegir. Ya puede tomar su celular, hacer el escáner del QR y empezar a marcar. ¿Qué tema quiere usted? Que acá sus servidores que profundicemos, y vamos a estar seguramente cada uno con nuestros argumentos en la dinámica que ya conoce, en esta interactividad de argumentaciones, y argumentaciones que tienen que estar sustentadas desde luego. ¿Cómo vamos? Vamos a inmediatamente conocer la fundamentación del tema que nos ha traído Santos. Adelante. Bien, esta noche decíamos, el censo es, creo, un momento, un tiempo determinante para toda nación. Y por eso todos los pueblos, todas las naciones programan y planifican el censo, que puede permitir varios ajustes y varias proyecciones en su política de Estado, en su modelo económico, en su modelo social.
Pero en Bolivia hemos tenido dificultades, debíamos haber ya salvado el censo. Pero en particular esta noche me interesa un dato que es importante conocer, porque ustedes conocen, si bien se ha abierto una partecita de la Constitución que declara al Estado, después de haber sido solo apostólica, romana y católica, abre a un Estado laico. Un Estado laico significa que somos libres para poder abrazar cualquier religión que quisiéramos, incluyendo la católica, el cristiano, el evangélico, el protestante, etc., incluyendo lo que viene de la cosmovisión hasta que en las comunidades así se la practica. Pero lo importante es la boleta censal, que es la que determina los parámetros de las características y de la naturaleza de cada área. Y es ahí donde quiero incidir. El censo, en la medida que le permite proyectar como país una planificación coherente, etcétera, cuando no toma algunos indicadores, en este caso la población en general, en relación a la fe en Bolivia, evidentemente el Estado laico habría sido simplemente un paso inicial demasiado genérico, sin conocer qué está pasando en relación a la fe. Es lo mismo. En lo ideológico, en lo político también, porque hay un mecanismo de control, por ejemplo, el partido A o el partido B o el partido C tiene una identificación. En este caso no tenemos, los datos son demasiado genéricos en el tema de la religión. Dice que el 73% sí en Bolivia tiene una religión, pero ¿qué religión? Ese es el tema el que esta noche traemos. Yo quería preguntarte, Santos, como apuntaba Amílcar Cabral, decía que eres fundador del instrumento político por la soberanía de los pueblos. En esencia nos habla de liberación y el contexto histórico, como pueblos indígenas de donde venimos, como quechuas, tú y yo, hemos dicho que la religión ha sido el instrumento de sometimiento y dominación de lo que se ha fundado como modernidad con la invasión acá. Gracias a ese sometimiento, esclavización, se nos ha construido un capitalismo que hoy día negocia con la fe. Entonces, con ese contexto, Santos, yo te pregunto, ¿con qué fin quieres que se establezca el porcentaje de esta manifestación? ¿De qué creencia tenemos? ¿Cuál es el fin? ¿El Estado quiere que intervenga para que planifique, le asigne presupuesto a las religiones que profesemos? No, absolutamente para nada. Te voy a dar un dato. La cultura tihuanacota en Bolivia existe 1500 años antes de Cristo. Puedes revisar la historia, puedes revisar la bibliografía. Esa cultura tihuanacota, el gran Tahuantinsuyo, tenía como su divinidad al dios Gran Viracocha. Si usted va en este momento, cualquier día, a mirar la Puerta del Sol, no está el sol en la Puerta del Sol, está el dios Viracocha. En las primeras achacanas originales, tampoco está el sol, está el Gran Viracocha. Vale decir, nuestras raíces profundas, olvídense de la llegada de los españoles. 1500 años antes de Cristo había un Dios supremo y se declara al Gran Viracocha como el Dios creador del cielo, la tierra, la luna, el sol, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese cuentito que nos dijeron a nosotros, que los españoles nos han colonizado, nos han traído la espada y la Biblia, eso queda muy lejos. Habrá que analizar esto profundamente. ¿Cómo es que nuestros tatarabuelos en esa cultura tan milenaria, antes de 1500 años antes de Cristo, ya tenían una divinidad definida? Claro que es importante conocer, así como es importante conocer cuántos quechuas habrá en Bolivia, cuántos aymaras habrá en Bolivia, por supuesto, así como cuántos corresponden a una región, etc. Toda planificación tiene que conocer en precisión a la identidad, su naturaleza, su característica de su población, para que sobre esa base pueda proyectar precisamente lo que se sueña. Desde el Estado y desde sus gobiernos, definitivamente el censo es determinante. Ese es el preámbulo que quisiéramos dar esta noche. Sobre ese tema, Santos, y a los tres los pregunto, Santos, tú eres católico,
o has sido católico. Sí. Zafo también es católico. Hay quienes cambian, pues. Es católico, es incluso pasante del Gran Poder. Creo que tú también has debido practicar alguna vez el catolicismo. Más allá que ahora impusieron el Estado laico y veo a gente del MAS yendo a misas, yendo a lo de las vírgenes para hacer campaña. No niega la religión. Pero no, han estado ahí, ¿no es cierto? Pero cuando han querido, tema es el querido objeto. prohibir. No, por eso han querido prohibir, no han podido. El objeto. Han querido utilizar la religión para hacer entendiendo. incluso presionar a la iglesia, pero eso ya es otro tema, eso viene del lado de Evo Morales especialmente. Yo he propuesto un tema de que ya van a ser casi 20 años de que el movimiento al socialismo, que hay que reconocerlo, entró como una esperanza para Bolivia, porque habían los partidos de la derecha, partidos antiguos, que decían que eran tal vez partidos corruptos, gobiernos corruptos y demás, con la lucha del gas y otras cosas. Se los ha dado confianza el tema del movimiento al socialismo. Vemos hasta ahora que ya van a ser casi 20 años del gobierno de este partido político, en la actualidad, anteriormente, que solamente ha perjudicado a nuestro país con corrupción, persecución y sus peleas internas que están perjudicando también al país. Eso hemos propuesto, a ver qué podemos hablar sobre este tema. Gracias, Amílcar. Rafael, ¿tu tema? A ver, como les decía, hablaremos de la Exprocruz de Santa Cruz. Después de la pandemia se necesitaba que existan iniciativas del Estado, iniciativas para profundizar, para levantar el tema de la economía. Pero ya ha pasado varios años ya de la economía y no hay iniciativas. Sigue las iniciativas privadas como la Exprocruz. Les dijimos que genera 70,000 empleos, más de 500 millones. Hay gente que va a Santa Cruz y lo que hablaba de censo, ¿no? De acuerdo a las proyecciones del mismo censo, hermanos Santos, el 2030 va a haber cerca a 14 millones de habitantes en Bolivia y la mitad va a estar en Santa Cruz. La Paz era la primera en la proyección económica, hoy creo que somos terceros o cuarto. Por el momento La Paz es la capital política, porque aquí se decide, estamos en el Alto, La Paz decide en la proyección política, pero el 2030, 2032, el que va a decidir es Santa Cruz. Y es muy preocupante, los paceños debían estar preocupados cómo hacemos las iniciativas económicas, cómo hacemos ferias, cómo incentivamos la producción, cómo hablamos de la agroindustria, el mejoramiento genético, el comercio, etcétera, etcétera. Pareciera ser que si vas a Santa Cruz fuera otro país y los otros departamentos otro país. Mi admiración para Santa Cruz y que tenemos que vincularnos y aprender las buenas cosas que hace Santa Cruz. Esa es mi propuesta. Quisiera que el soberano vote y debatamos este tema, que es un tema bien importante, porque se vive de economía, no se vive de políticamente solamente. Bueno, en la vida tenemos diferentes ámbitos, cada una conectadas hacen a un sistema y hacen al resultado de lo que somos. Y hay que reconocer, el 80% del collado en Santa Cruz le ha dado un nuevo impulso, una nueva visibilidad, y de pronto yo diría que vengan a replicar en sus terruños lo que hacen allá. Las condiciones habrá que discutirlas sin duda, y la juventud es la clave. No se olviden que los jóvenes en nuestro país, en tiempos neoliberales en particular, han tenido que ir a trabajar en Santa Cruz. Muchos se han quedado allá. El neoliberalismo había generado la relocalización por la que familias enteras tuvieron que trasladarse a distintos lugares, y bueno, ahora tenemos esa gente que ha tenido a sus hijos, sus hijas, potenciando las ciudades capitales del país. A mí me duele como potosina a veces ver que pareciera que estamos más poquitos cada vez allá, y estamos aquí en La Paz, estamos en Santa Cruz, en Cochabamba, pero en definitiva con el corazón. Pero bueno, somos parte y resultado de esos procesos históricos, y los jóvenes sin duda tienen que saber de dónde vienen, qué hacen acá,
cuál es la responsabilidad que tenemos hacia los jóvenes, los mayores, sin olvidar que un día hemos sido jóvenes y los jóvenes no tendrán que perder de vista que mañana van a ser mayores, porque a veces lo que se ve en estos últimos tiempos y cuando revisamos datos de violencia, ya hay hijos que están lastimando a sus progenitores. Yo estoy de acuerdo que hay progenitores que no merecen ni el saludo, ¿verdad? Porque ¿para qué vamos a llevar un apellido si ni siquiera te da la asistencia familiar? Amor, afecto, presencia, seguridad que necesitan nuestros jóvenes no dan, ¿verdad? Entonces, yo sé que hay eso, pero eso no implica rebajarse a lo miserable de esos hombres que no cumplen para agredirlos. No, yo creo que ahí el Estado y nosotros mismos y en el campo educativo lo que se tiene que hacer es fortalecer con mucho afecto y seguridad para que esa juventud con esa seguridad que tengan pues hagan florecer a nuestro país. De pronto nosotros los que ya estamos pasando no hemos podido y tenemos muchas taras, pero en ustedes está nuestra esperanza también de materializar este gran desafío que hemos constitucionalizado, construir una nueva forma de vida, una alternativa de vida bajo un paradigma que buscar, dice, es el vivir bien. Y el reto está dado. Bien, ahí está la exposición de cada. En resumen, ¿cuáles serían los efectos de esta causa de los problemas internos del MAS en relación al país? Por supuesto que seguramente habrán dirigentes, operadores, inclusive autoridades, en vez de ocupar el tiempo para administración del Estado como tal, van a tener que dedicar parte de ese tiempo en la solución o intentando resolver los problemas al interior del MAS. Pero también hay cosas que hay que mirar para más adelante. Esta pelea de una de las fuerzas políticas, aún todavía con una primacía increíble a estas alturas, está liquidando a la oposición. La oposición patalea, hace esfuerzos de poder sacar la mano, la cabeza, lo que sea, pero no nos damos cuenta que esta pelea está terminando de sepultar a la oposición porque la agenda de todos los días es el MAS. Llámese Evo, llámese Lucho, llámese Pacto de Unidad. Entonces creo que a partir de esta estrategia, me imagino que lo que va a venir de aquí adelante va a determinar un curso distinto. Yo llamo, la primera foto político electoral en Bolivia se va a dar en las primarias, que no es la foto en limpio, porque la foto en limpio la vamos a tener el 2025. Bueno, yo debo decirle a nuestra gente, a esa que es parte de ese instrumento que ha construido una esperanza y le ha dado una alternativa al mundo, constitucionalizando un proyecto político, ideológico, económico, cultural, social y de todos los ámbitos, ¿no? Ha constitucionalizado. De acá no podemos perdernos. A ellos yo debo decirles lo siguiente. En toda familia, como nuestra mano, no todos somos iguales. Ahora, que públicamente se peleen, sí, es una vergüenza y hay que reconocerlo así, pero tampoco vamos a aceptar que se diga que el gobierno del instrumento con la sigla MAS le ha hecho daño a Bolivia. Eso nunca. Primero, ¿por qué? Porque hemos garantizado y es irreversible la inclusión como el desarrollo del país. O si no, veremos nomás aquí la paz, ¿verdad? Entre otros elementos. También debo decirles de que esa familia ahora, que si bien el papá y la mamá, pongamos así, se están discutiendo, las y los hijos, que somos la base, tendremos que definir cuál es el camino a continuar. La esperanza al mundo, la esperanza a Bolivia. La pregunta es clarito. Problemas internos del MAS que perjudican al país o han perjudicado al país durante 20 años. Puntualización, tema justicia. Hemos elegido o han elegido tribunos, magistrados que ni siquiera han ganado ni un juicio de divorcio. Ha habido desinstitución. ¿Veníamos de 20 años de coteos? Sí, pero coteo iban los mejores magistrados. En el tema de minería, en la minería
En los 20 años no se ha descubierto absolutamente nada. No hay una minería nueva como San Cristóbal, como Guanuni, siguen la minería. En el tema de hidrocarburos, los neoliberales, la derecha, los vendepatrias, como llaman, han hecho los ductos, han hecho las exploraciones, han hecho todo eso. Lo que vino el MAS y Evo Morales es disfrutar de esa bonanza que casualmente ha llegado a los precios altos, ¿no? Entonces son 20 años que han desinstitucionalizado el Estado boliviano. Voy a continuar nuevamente. Bueno, y hay que ver también lo vergonzoso de haber sido gobernados por un pedófilo por tanto tiempo, tener diputados violadores. En la gestión de Marianela, como me acuerdo, ella estaba en la Comisión de Ética, no pudieron expulsar a un diputado violador comprobado. Y vos sabes que yo solita no puedo, ¿no? Claro, voy a parafasear explicarle tus cómo funciona la Comisión de Ética, el procedimiento no es un monólogo, si legislativo. no voy a poder participar, no te voy a interrumpir. Voy a parafasear lo que tú dijiste cuando creo que ya estabas afuera. Que te trataban como empleada cuando eras ministra y que no te podías bajar los pantalones así nomás, o que David Choquebanca no tenía los huevos para dirigir un país. Habían tenido nomás para rebelarse, porque a Evo Morales no le tienen respeto, le tenían miedo. Y creo que hoy están empezando a sacarse la cara a la gente del movimiento al socialismo, la máscara, porque se están dando la vuelta a dónde está alumbrando el sol, como pasa con el girasol, ¿no? Bueno, si tú dices que yo he dicho todo eso, ha sido, al igual que yo, instrumento de ese patriarcado, ¿no? De esa gente que siempre ha buscado deshacernos de gente, que estamos comprometida con nuestra gente. Vos mejor que nadie sabe. ¿Vos has recibido el audio o no? Vos has lanzado en tu cuenta de Twitter, pero he hecho seguimiento a ese tema, pero de todas formas no viene al caso, porque esas bajezas las he vivido, las he pasado y es lo de menos. Gente que sabemos cuál es el propósito de esa construcción, de ese instrumento de liberación, estamos acá, firmes al lado del pueblo. En el golpe de Estado no nos hemos escondido, hemos estado para dar la cara y continuamos acá hablándole a nuestra base precisamente de eso que hemos logrado y de lo que tenemos que sentirnos orgullosos. Más allá de las individualidades, aquí lo que vale es todo lo que como colectivo cohesionado y unido hemos alcanzado. Bien, yo creo que el tema es bien interesante y creo que es importante profundizar. A ver, cuando decimos que los problemas internos del MAS perjudican al país, eso es muy relativo. Claro que sí perjudican, o sea, no vamos a discutir ese tema. Pero el tema de fondo es qué le ha dejado al país más que el MAS, el movimiento popular, el movimiento obrero, campesino, indígena, originario. Ha gestado casi después de medio siglo un primer pacto político, económico, social, inclusive cultural. Yo creo que todos los bolivianos, ni los de la izquierda, ni los de la derecha, ni los del centro, pueden negar los avances y los postulados de esta Constitución. Y esto va dirigido a los asambleístas, a los constituyentes. ¿Dónde están? Ustedes fueron los gestores de esta Constitución. Ojo, y no solo es privilegio de un partido. Han sido como 18 fuerzas entre agrupaciones, pueblos indígenas y partidos que han gestado. Aquí están las terceras generaciones, no solamente en derechos humanos, sino en derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Eso es muy bueno, pero también los avances debemos ser muy coherentes. Hay avances subjetivos que nunca los vamos a poder ver. Hace 15, 16 años atrás, nunca habríamos pensado mirar a un hermano Rafael en la política, a una hermana Marianela en la política, inclusive a hombres y mujeres de diferentes lugares del país, siendo senadores, siendo diputados, siendo gobernadores, siendo asambleístas, hay logros subjetivos, son irreversibles. Eso yo llamo en términos populares el hombre humilde, el hombre de abarca,
el hombre campesino, obrero, ha entrado a la cancha política a patear el balón para la toma del poder. Pero sí estoy de acuerdo en que hay un responsable, yo soy más directo, hay un traidor a la agenda de la columna vertebral de ese movimiento. ¿Por qué en Bolivia no hay democracia comunitaria? Porque hay un traidor o un grupo de traidores. ¿Por qué no hay economía comunitaria? Porque hay un traidor y un grupo de traidores. ¿Por qué no hay justicia indígena originaria? Porque hay un traidor y un grupo de traidores. ¿Por qué no hay salud comunitaria, educación comunitaria productiva? Porque hay un traidor y un grupo de traidores. Plenamente de acuerdo. El análisis aquí no es defender lo indefendible, sino una perspectiva con mucha transparencia para el que el país siga avanzando. A ver, yo comparto el criterio, tal vez siguiendo el tema de la inclusión social. Es evidente que los indios, los aymaras hemos sido incluidos, y cuando yo siempre a Marianela les escucho hablar de la inclusión social, de la soberanía, antes de seguir, yo tengo mi carnet, pueden verlo, aquí dice autoidentificación aymara, ¿no? Pero soy liberal y tengo mi iPhone. Como ustedes son soberanos y tienen que tener igual su carnet, tienen que decir quechuas y tienen que tener sus quipos, ¿no? Eso debería de ser. Pero aparte de la inclusión, estamos hablando de que en 20 años han deshecho la institucionalidad. Contraloría, aduana, impuestos, todo destruido, no hay institucionalidad en esos sectores. En el tema del órgano electoral, cuando el 21 de febrero de 2010 dijo no a las elecciones a Evo Morales, el órgano electoral no debería inscribir a Evo Morales. Lo vuelvo a inscribir para seguir compitiendo en la elección. Ha desinstitucionalizado, porque cuando hablaban de neoliberales, por lo menos los neoliberales han dejado algo de recursos, de reserva en el Banco Central. Hoy todo le han vendido allá, ya no hay ni oro en el Banco Central. Es como dicen, han vendido los aretes, los prendedores del abuelito. O sea, han desintroducido la justicia, la minería, el hidrocarburo. Incluso en la ciudad del Alto, donde estamos, hermanos compañeros, había 2.000 empresas productivas. Y por el título de votarles acá, de votarles a la DEA, ¿no? Porque importaban a Estados Unidos por ATTBDA, les han votado. O sea, por eso no hay industrias en el Alto. O sea, si ves, hace 20 años había industrias, había institucionalidad, pero después de 20 años no hay absolutamente nada. Todo es... Y para que nuestros hijos trabajen, en el Estado, tienen que ser masistas. Así de claro, y dijeron de frente. A ver, primero quiero aclarar, Marianela, te lo digo de frente, yo no he hecho viral ese audio. Tal vez sí, otras cosas sí, pero te lo reitero, te lo diría de frente. Según, no, creo que tu desgaste natural ha sido cuando has sido ministra. Tú sabes, tu soberbia y demás. Bueno, el poder es efímero y mira lo que te han hecho tus compañeros ahora. Soberbia es lo que me dicen siempre los machistas. Y no hay problema. Vamos por el lado de que la justicia es la más asquerosa que tiene en este momento el país, dirigido por el gobierno. Ellos son los que han puesto a sus magistrados. Nosotros hemos denunciado la venta de 169 juzgados, que lo hacía su edecán de Evo Morales, el ex magistrado Halcón. Hemos logrado que lo saquen, han ganado más de $1,5 millones en esas designaciones de jueces. ¿Para qué? Para que hoy haya persecución política contra la gente opositora a este gobierno. Hoy por hoy creo que van a sufrir, van a probar su propio chocolate, y lo está haciendo Evo Morales con lo que hace el ministro de Gobierno, por ejemplo, ir a afectar su producción de cosas en el Chapare. Este gobierno ya no tiene moral, este partido ya no tiene moral para hacer nada en nuestro país, y lo que tenemos que hacer los opositores, y como autocrítica, es dar una opción al país para el 2025 y sacar al gobierno democráticamente. Y no como ellos lo han dicho, que pueden hacerle terminar su gobierno a Luis Arce con marchas y demás. Tres aspectos, ¿no?, para la población. En el de tipo histórico, necesitamos recuperar conciencia histórica, porque después nos andamos desviando en el desclasamiento. Cuando quería proponer para hablar de la juventud, por ejemplo, es para precisamente reunirnos con ellos y transmitirles de dónde hemos venido, bajo qué causas hemos generado un instrumento y cuál es lo que debemos hacer ahora para que ellos
conduzcan el país y sean esa gente que le dé continuidad a un proyecto que está constitucionalizado. Primer dato de contexto. Segundo elemento, las diferencias internas pueden existir, de acuerdo. Ahora, que se acuse y se pretenda desviar el asunto de que se está haciendo daño, tendrán que probarlo, ¿no? Ahora, tercer elemento, esa responsabilidad individualizada tendrá que estar en las instancias que correspondan, porque es fácil hablar y luego no concretan. La tercera es que sobre las organizaciones, la base es la que va a tener que dar el lineamiento definitivo. Como he dicho, más allá de las personas, por eso hemos entrado en un proceso de descolonización y despatriarcalización. A ver, desplazamiento. O sea, yo tengo varios amigos, yo ya soy viejo, pero tengo varios jóvenes que piensan igual que yo, en una mirada liberal. ¿Quiénes tienen cholets en el alto? Los aymaras, igual negritos, feitos como yo. Ahora, ¿quiénes estudian en los colegios más importantes en la zona sur y en las universidades? Los negritos, feitos que yo, ¿quiénes tienen un pensamiento liberal? No tienen un pensamiento de camino hacia el comunismo, de camino hacia Cuba, Venezuela, porque si esos mis hermanos cuando no encuentran oportunidades de trabajo, no se van a Cuba, mis hermanos, se van a Estados Unidos, se van a las Europas, ahí se van a los lugares donde existe y donde florece el neoliberalismo. Si fuera así, la línea del MAS, ese movimiento al socialismo, si fuéramos socialistas comunistas, la gente se iría pues a Cuba, se iría a Venezuela, se iría pues a Nicaragua, a esos lugares se irían, no se irían aquí. Entonces, yo les decía ayer, yo me siento feliz con 3 masistas o con 3 exmasistas, me siento feliz porque siguen diciendo que van a cambiar, como si no estuvieran en el gobierno. Han estado ya 14 años con Evo Morales, ahora 3 añitos más con el señor Arce Catacora, que no han cambiado al país. Están hablando así como opositores. Yo puedo hablar, pues decir, no, yo soy el opositor, entonces así podemos decir, no. La gente en la práctica es liberal, es capitalista, cree en la globalización. Por eso vemos los cholets. Ahora los que pasan la fiesta, Amilcar, no son pues los caras, los culitos blancos. Los que pasan la fiesta son igual que vos, porque ustedes son 3 potosinos, quechuas. Son lo que pasan, son ellos. Esos son los que son. Los que se compran los autos de último modelos son la gente de nosotros que se saca la mugre trabajando. Es eso, ¿no? Pero en el Chapare se saca la mugre comprándose autos chutos. Esa es la diferencia, hermano. ¿Con qué plata? Sí, pero Rafael, a ver, tú quieres meter a la bolsa a todos. Yo no puedo meterte a una bolsa de donde no eres. Yo podría decir mucho de vos, de tu persona, pero yo creo que ser más ético en esta mesa. Yo no te he hablado de ti, hermano. Yo he dicho... No, tú has hablado de exmasistas, masistas. Yo he sido expulsado el año 2009 y la opinión pública sabe, hay una resolución. Por lo tanto, yo me he apartado del MAS hace más de una década. Pero yo no me puedo apartar de mis convicciones, porque a mí nadie puede expulsarme de mis convicciones, de mis pensamientos. Por lo tanto, yo me voy a quedar. La discusión del MAS es una carga que le toca a Evo Morales y ese grupo. Las proyecciones del instrumento político, si ustedes quieren ser más francos, hablar de la política de aquí para adelante, esa pelea que se ha generado los está liquidando a la oposición, llámense opositores, liberales, lo que se llamen, porque la corriente que va a salir del MAS es el proyecto original del instrumento político. ¿A la cabeza de quién, Santos? No sabemos todavía, Amílcar. A mí me gustaría conocer, ¿no? Claro, me gustaría conocer. Era supuestamente Moral, estaban vos, seguramente, Escobar, por eso digo que al año lo vamos a ver la primera foto en borrador, porque va a ser las primarias, entonces ya vamos a tener ahí. Yo creo que se define más bien este fin de semana o los días que quieren hacer su congreso. No se va a definir. No va a ser qué va a pasar, por eso el MAS se va a quedar, es dueño del partido, y él no piensa que es solamente dueño del MAS. Evo piensa que es dueño de Bolivia, es dueño del partido, es dueño de las organizaciones, es dueño de los dirigentes. Eso no va en Bolivia, no va a ir, porque la estructura, la base social y la naturaleza de ese movimiento en esencia es organización, es base. Por lo tanto, esta base está tomando su declinación. Esta última semana ha tomado decisiones importantes y seguramente esta impugnación que ha presentado a lo largo de la electoral habrá que esperar. Yo no me animaría ahorita que el Congreso va a resolver todo. Lo que yo te diría, Santos,
Santos y Marianela, yo he visto a militantes muy activos que eran tirasacos de Evo Morales, que lo endiosaban. Por eso decía en un principio que lo tenían, más que respeto, lo tenían miedo. Y hoy por hoy, esas mismas personas que lo endiosaban son los que hablan mal de Evo, para que la gente vea que el MAS como partido político nunca ha existido. MAS ha sido un sindicato que cuando no les daba sus gustos se daban la vuelta. Y eso es lo que pasa en este momento. No, vemos la central. Se da la base. No, ¿has visto lo que ha pasado con la Central Obrera Boliviana? ¿Has visto lo que ha pasado con la Central Obrera Boliviana? Es como una persona frente a un animal, tú quieres como... No, el sindicato es otra cosa. No, por eso te digo, que no tenía una ideología clara y que no lo tiene. Todo partido que nace, muere. Socialmente, muere. Toda organización que nace, puedes... ¿El MAS va a morir, Santos? Pero es partido. Va a morir. Pero claro, como partido va a morir. Sí. Pero la organización, hermano, que ha gestado, esa va a permanecer. Y esa organización ha entrado a la cancha política. Entonces, excluirla simplemente porque vamos a querer, eso va a ser, es un proceso. Pero no lo está excluyendo la gente, lo está excluyendo los macizos, o sea, Evo Morales, Luis Arce, por intereses de poder y políticos. Ya en el prólogo de este episodio, de esta jornada. Lo cierto, aunque no lo crean, es cuestión de pensamiento e ideología. Hay gente que no apuesta a la democracia comunitaria, a esa que vive, que ha coexistido, por la que se ha resistido y se logró un instrumento político por la soberanía de los pueblos. Y los que se quedan con solo la sigla, con esa perspectiva, es asunto de ellos. Hay un instrumento y son la base orgánica. Es más, hemos dicho, en Bolivia hay una diversidad de organizaciones que se cohesionan. ¿Bajo qué? Y por eso yo les digo, tenemos constitucionalizado el proyecto político, ideológico, orgánico y todo lo demás. ¿Sí? Para todos los campos de la vida hemos constitucionalizado ese proyecto político. Estoy hablando de proyecto político, Amílcar. Y el segundo elemento, hemos dicho que otra política es posible. Por eso hemos hablado de recuperar la memoria ancestral para que la rotación, por ejemplo, se practique ahí adentro. Segundo, que la democracia y la igualdad entre todos se materialice. Son temas pendientes, en efecto, autocríticamente hay que hacer esa reflexión. ¿Por qué? Para nosotros la política es servicio, así es, no es poder. Si cambiamos eso, de pronto estas pugnas se dejan, porque ya sobre qué van a mandar nomás, ¿verdad? Para mandar hay que obedecer, esa es la lógica. Entonces ahí mujeres y jóvenes tenemos el reto de hacer posible estos cambios y sigue siendo un reto, ¿no? Como verán, no se han descolonizado, pues. No, el tema es de que todos hablamos de la Constitución y que esa Constitución la han utilizado como papel higiénico en el gobierno y en el movimiento al socialismo. No se ha respetado muchas de las cosas. Especialmente la Mallea Yuya, la Maquella, lo también? Que sí han hecho. No sé, porque yo nunca he sido yuco de nadie. Me acuerdo, has mentido cuando me decías quiero ser parte del MAS y después te has negado. Puedes decir eso, puedes llegar a mentir a ese claro, no, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas allá por donde el mercado Yungas? Sí, yo también me estoy enterando. Gente al MAS. Así venía, pues, por eso. Así hay esa gente, ¿no? Entonces, te voy a dejar con tu verdad y la gente te conoce, Marianela. Te voy a dejar, la gente te cree lo que, de acuerdo a lo que tú has actuado. Lo que, estamos haciendo, sí, de que ha habido inclusión, ¿verdad? Ha habido inclusión, pero a título de los campesinos, esa inclusión ha sido para que entren a sudar. Mira lo del fondo indígena, mira lo que está pasando con el tema de UPRES y demás. O sea, puedo recibir cualquier insulto, que me digas masista, nunca. Es el peor insulto que puede haber. No, te lo reitero. De clase de hombres insúltame como tú, cualquier cosa, pero no me digas masista, Marianela. No he dicho, pero sí andabas así. No, sí, a ver. Yo no tengo por qué mentir. Dice, problemas internos del MAS que perjudican al país. Ese es el título que hemos puesto. No, ¿cómo lo salvamos? No es el título, ¿no? Por eso dije, a ver, en el tema de la justicia, estamos peor que las épocas neoliberales. En el tema de la minería, por lo menos han hecho algo los neoliberales. En el tema de hidrocarburos, los gasoductos, todo ese sistema lo ha hecho los liberales, ¿no? Incluso que sale diciendo el presidente actual sale diciendo de que ya no tienen gas, ya no existe, cuando ellos han dicho. En el tema de educativo se ha avanzado en esas épocas. En el tema de la institucionalidad, el Tribunal Constitucional se ha creado en la época neoliberal.
En la época neoliberal, evidentemente se coteaban el poder judicial, pero se coteaban con los mejores abogados. Hoy vuelva a materializar de pronto en un segundo tiempo, porque hemos estado escuchando hablando también de que todo es un proceso, ¿verdad? Entonces, muy bien, que termine un proceso un tiempo, pero no hay por dónde perderse. Acá, los que crean que son liberales, no liberales, que odien el comunismo, el no comunismo, acá en esta constitucionalización de un proyecto político no especifica una corriente per se, dice sí recuperar la memoria y además encumbrar, encarnar principios, valores éticos, y creo que no lo hemos hecho, y por eso anteayer que día era les leía, ¿no? Recuperaremos y volveremos a ver, concentrarnos en la Constitución y que ésta se cumpla, hacer cumplir también. El 108 es nuestro deber, nuestra obligación, cuidar nuestros destinos. Bien, yo creo que el proyecto país está acá. Ni izquierdistas, ni derechistas, ni centristas pueden soñar hacer política si no entran al mandato del pueblo. Este es un pacto político, económico, social. Pero también debo decir, este es un tiempo en el que estas peleas que miramos entre un partido y organizaciones van a terminar en un ciclo, en que usted, mi hermano, que es de una organización, de un movimiento, sea cívico, sea vecinal, del campo, de la ciudad, está en la cancha política y va a tener que organizarse y va a sortear la toma del poder en esta segunda etapa, en este segundo ciclo, tomar el poder para resolver los problemas económicos, sociales en nuestro país. Pero lo más grave, este tiempo político, aún estas peleas, no le permite ni a liberales ni a neoliberales sortear una perspectiva de país. Y yo me pregunto, hay una bancada de la oposición, ¿qué le propone al país? Hay ex candidatos de la oposición, ¿qué le proponen al país? Lo único que saben, dice, criticar, censurar, etc. Pero yo quisiera escucharles qué le proponen al país. Hasta hoy no hemos escuchado. Yo soy muy partidario, hay responsables y traidores que no han hecho cumplir el mandato de la Constitución. Eso seguramente el pueblo colocará en su voto y dirá quién traicionó, quién abandonó esta agenda del pueblo boliviano. Bueno, yo me estoy yendo un poco dolido porque nunca me ha insultado tan feo, masista me ha dicho Marianela, pero bueno, quedará ahí. Nosotros estamos trabajando en una alternativa con el búnker Tercera República, ya va a haber seguramente novedades y lo que queremos es que no sean los mismos que han sido cómplices en 5 elecciones que han pasado, que no haya juntuchas políticas, que se vaya a primarias y que salgan los mejores candidatos, incluso para diputados y senadores. Vamos a trabajar, hay que darle un respiro a Bolivia, hay que salvar la democracia, hay que salvar el país. Muchas gracias. Bueno, hablan de principios, valores, éticos y los principios que ha tenido el movimiento del socialismo, que ha sido las organizaciones hasta este momento son parte, como es el CONAMAC, SIDOP. El principio es del turno y rotación, no es perpetuación del poder. Si hablamos de ético, es como pierdes en un partido o pierdes algo, tienes que tener dignidad de retirarte. O sea, ¿qué debe hacer el MAS? Decirle, 20 años le he jodido el país, 14 años le he jodido el país, le he fundado. Por lo tanto, yo no participo y hay que dar oportunidad a los jóvenes. Ese debía ser, ese tiene que ser ético, ese significa tener moral y darle oportunidad a otro con la visión que siempre los bolivianos hemos llevado. Mientras no sucede eso, la gente va a seguir criticándole y va a seguir debatiendo y va a decirle, ya no puedes ir porque tú nos respetas y le has fundido el país durante los 14 años. Muchas gracias. Bien. Esta noche llegamos al final, siempre falta tiempo. Queremos agradecer a usted, mi hermano televidente, a la familia acá en el Alto, en La Paz, en nuestro país y fuera de las fronteras. Agradecer a Amílcar, a Marianela, a Rafael. Mis hermanos, concluimos, pero mañana tenemos un programa, el día domingo, gracias por la corrección, el día domingo tenemos un programa
especial. Y Usted espero que ya no deje haya de mirar. mentirosos. Por eso creo que es importante esta noche reiterar. Amasu, Amayuya. Por lo menos esta noche nos llevamos Una un mensaje. vergüenza es. No va a haber partido político en Bolivia que prospere a la toma del poder si se olvida de la organización. ¿Por qué? Porque esa organización que estaba fuera del sistema político hoy es jugador dentro del sistema político partidario en Bolivia. Entonces, el sueño de grupos, el sueño de algunas personas va a seguir siendo un deseo, pero si ellos se acercan y entienden esta nueva innovación de la vida política en el Estado boliviano, que es sui generis en Latinoamérica y en el mundo, posiblemente las perspectivas puedan darse. Yo apelo particularmente a la fortaleza de las organizaciones y nos despedimos esta noche agradeciéndoles por su... F10HD está regulado y fiscalizado por la ATT. La Federación Boliviana de Fútbol, con el profesor Gustavo Costas al frente, sacó la nómina para el microciclo previo a la fecha 13. Entra en escena nuevamente en la fase de grupos de Europa League con un empate entre el Ajax y el Marsella, y el LASK obtuvo en casa. Los atigrados han cerrado una especie de pretemporada de cara a lo que viene por delante, que todavía es incierto en el torneo de división profesional.